Buenos hermanos, soy el pastor Yosipando de Templo Berea, hermanos. Ya le vamos a dar fin al Hebreos capítulo 11. Estuvimos hablando de grandes hombres y mujeres de fe. Y algo que vimos en común entre ellos, hermanos, que los hombres y las mujeres de fe son gente obedientes. Gentes que andan en obediencia a Dios. No son gente chiflada que vive como les da la gana. Estos héroes de fe fueron hombres y mujeres obedientes a Dios, de buen testimonio, de ser fiel a Dios. Quizás no tenían gran testimonio ante la gente, pero ante Dios sí, porque muchos de ellos los apiedraron, los golpearon, los mataron, hermanos. Y damos el final al capítulo 11, hermanos, empezando del 37, 36 en adelante. Son nomás 3 versículos, ya finalizamos y empezamos en el capítulo 12 de Hebreos. Amén. Dice la palabra de Dios: Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, los cortaban en 2 pedazos, hermano, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Nota lo que dice el 38. De los cuales el mundo no es digno. Qué tremendo, hermano. De los cuales el mundo no es digno. Voy a leer la nota, hermano. Se refiere al hecho de que unos cuantos cristianos verdaderos en este mundo son de mucho mayor valor que todo el resto del mundo junto y en todo su sentido. No era digno el mundo de Dios. Errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y fíjese lo que dice el 39, hermanos. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para aquellos que no fuesen perfeccionados. Vemos aquí, hermanos, que el caminar de fe no es camino fácil. Vivir por fe no es para cobardes, no es para cualquiera, hermanos. Porque hay gente que va a amar el mundo, las borracheras, los bailes, los pasatiempos, las iglesias falsas con sus tantas denominaciones, religiones, doctrinas basadas en psicología, en mente positiva, en filosofías positivas. El reino de los cielos es para gente que está dispuesta, hermanos, a dar su vida por la palabra de Dios, por el evangelio si fuera necesario. Y hoy día meramente, hermanos, vemos a muchos creyentes no quieren dejar ni sus familiares por Cristo. No quieren dejar ni la comunidad del hogar por Cristo. No lo quieren hacer. Porque han caído en ese conformismo, hermanos. Y aquí vemos ejemplos de hombres de fe, hermanos. Los cortaron en 2 pedazos, hermanos. Los mataban. Se tenían que esconder. Murieron a cuchillo. Todo tipo de persecución sufrieron por amar a Dios. Y eso es lo que es vivir por fe, hermanos. Vivir por fe no es lo que hoy se enseña, hermanos. Hoy se enseña una fe fingida, una apariencia de fe, pero no es fe. Y al dar cierre al libro de Hebreos, hermanos, nos damos cuenta que aprendimos de grandes hombres de fe. De Noé, de Enoc, de los jóvenes hebreos, de José, de Rahab, de Abraham, de Moisés, que prefirió sufrir la aflicción con el pueblo de hebreos, con los hebreos, que de las riquezas y placeres, no dice de Egipto, del mundo, dice, refiriéndose a Egipto. En estos tiempos de apostasía, hermanos, nuestra fe tiene que estar colocada en Dios. El objeto de nuestra fe tiene que estar bien puesto en Dios, hermano. No podemos servir a Cristo por conveniencia, porque nos dicen que nos va a ir bien, que Dios nos va a bendecir, que puras promesas. Sí, eso viene. Pero el motivo tiene que ser mucho más que eso, hermano. El motivo tiene que ser mucho más
que servir a Dios por lo que Él me da a mí. La fe bíblica es mucho más de que voy a entregarme a Cristo para que me haga rico, me prospere, porque eso se predica hoy en día, hermanos. Me entrego a Cristo para que me prospere y me bendiga, me sane y para que nunca me vaya mal. Pues ese no es el propósito de la fe, hermanos. La fe nos lleva a nosotros, hermanos, a un reto, a enfrentarnos en esta vida, hermanos, con muchos adversarios. Y venga el problema que venga, los vientos contrarios que vengan, permanecer fiel a Dios. Permanecer fiel en Cristo, hermanos. Eso es lo que es vivir una fe bíblica. Porque vivir para Dios cuando todo está bien, cuando no nos falta dinero, cuando el trabajo está a lo máximo, cualquiera vive por Dios así. Pero vivir para Dios, hermano, fielmente en la enfermedad, en el crisis, en el problema, no cualquiera. Y espero, hermanos, que este estudio del capítulo 11 de Hebreos haya sido de bendición para su vida, porque lo fue para mí. El ver hombres y mujeres verdaderos que vivieron la fe verdadera. Y de ver cuál fue su forma de vivir, de comportarse. Como leímos de estos héroes de la fe aquí en Hebreos 11. Que en medio de la persecución, en medio de los malos tiempos, supieron honrar a Dios. Supieron ponerse las pilas, levantarse firmes y ser fiel a Dios sin importar qué decían los otros, qué comentaba la gente. Porque esos son hombres y mujeres de fe. Porque Dios busca a tales personas. Leíamos en el 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario, hermano, que entendamos que el objeto de nuestra fe debe ser Cristo. ¿Y cómo confirmamos nuestra fe? Cuando le estemos fieles al Señor. Fidelidad a Cristo, hermano. Fidelidad en guardar su palabra, eso es lo que es fe. Fe no es nomás servir a Dios a mi antojo, a mi conveniencia. Porque todo me va bien. Porque todo es prosperado. Fe es servir a Dios, hermanos, sin importar qué estemos pasando, que venga a nuestra vida. Fidelidad a Dios. Eso es fe. Fe, fidelidad. Creerle a Dios, confiar en Dios. Ven. No sé si me metí bien aquí o no, hermanos, porque a veces hago ese error. Déjenme chequear algo aquí brevemente. Ok, andamos bien. Lo que pasa es que no se ha conectado nadie todavía en Facebook. Ok, pero bueno, vamos a darle aquí a los que estamos en la radio. Amén, Dios me los bendiga a todos ustedes. Amén. Véngase a la iglesia, Templo Berea, tenemos servicio hoy, hermanos. Vamos a empezar, hermanos, en este día un capítulo nuevo. Ya mero acabamos a Hebreos. Sí, tiene, creo que son, ¿cuántos? 16. No tiene ni tantos capítulos así. Tiene 13 capítulos Hebreos, hermanos, ya vamos en el 12. Amén. Vamos a leer ahí en el Hebreos capítulo 12. Pablo escribió esta carta, hermanos, estoy persuadido 100%. Bueno, 99.9% que la escribió Pablo esta carta. Por el contenido, por el mensaje, porque habla de la gracia, habla de Timoteo, habla que estaban en la cárcel. Y suena muy conocido con el estilo de vida que vivió Pablo. Siempre en la cárcel, hermanos, siempre castigado por predicar a Cristo. Amén. Qué bendición. Para muchos, no, esa vida para qué da, dicen algunos. ¿Para qué quiero esa vida mejor? Dice aquí el apóstol Pablo ya definiéndonos a Jesús, hablando de Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso y el pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que tenemos propuesta. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, el cual por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Enfocad pues
a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando, y aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Señor no les pide a los creyentes que vayan a la cruz y derramen su sangre para resistir el pecado. Jesús ya lo hizo por nosotros. Y eso es lo que está culminando Pablo aquí, hermanos. El apóstol Pablo está culminando aquí ya el capítulo de la fe, pero como le dije temprano y al inicio del estudio, el objeto de la fe siempre debe ser Jesucristo. El objeto de mi fe debe ser siempre puesta en Jesucristo, en Dios, en su palabra, hermanos. Y es lo que Pablo sigue diciendo aquí. Que estemos dispuestos, hermanos, de deshacernos, despojarnos de todo aquello que no agrada a Dios, de todo peso y de pecado que nos rodea. Lo podemos hacer solamente cuando entendemos que todo tiene que pasar por la cruz. Y la cruz debe ser siempre el objeto de nuestra fe, lo cual entonces le da libertad de acción al Espíritu Santo para obrar dentro de nuestras vidas. Corramos con paciencia la carrera que tenemos propuesta. Pablo aquí, hermano, le está llamando al caminar cristiano, la vida cristiana, le está llamando una carrera. Una carrera. No es algo, hermanos, de un momento, de hoy sí, mañana no. Una carrera, hermano, tiene que tener una meta. Un principio y luego una meta. Y Pablo habla de vivir la vida de fe, hermanos, como una carrera. Correrla, vivirla como una carrera. En el sentido, hermanos, de que tenemos la mira puesta en el objeto final de nuestra carrera, de nuestra fe. Aquí en la tierra se juegan carreras para tomar un premio, un trofeo, hermanos, quizás ganarse un dinero en las carreras o lo que sea. Pero hay un final. Y se prepara para esa carrera para llegar al final y tomar su galardón. Y Pablo lo prepara aquí, hermanos. Y nos prepara aquí este mensaje como una carrera que tenemos que ir corriendo, hermanos, y preparándonos. Una carrera, y nos dice que el objeto debe ser Jesucristo, es Dios. Llegar a la meta final, como dice el canto de Oscar Medina. Proseguir firme hasta la meta final. Como decía el apóstol Pablo, hermanos. He peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. He corrido la carrera. Amén. He corrido la carrera. Por este camino, hermanos, no cualquiera quiere andar y caminar por él. El camino de la fe conlleva más soledad, hermanos. Contiene más soledad que lo que usted piensa. Porque muchos quieren emoción. Muchos quieren sentimentalismo. Muchos quieren, hermanos, obtener vida eterna. Pero muchos no quieren pelear por la fe, hermanos. Correr el camino de la fe. Ya estamos en tiempos, hermanos, en tiempos finales, en tiempos de prueba, hermanos. Y Pablo nos dice aquí, hermanos, que Cristo era nuestro ejemplo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque nos ponemos a ver a Cristo, hermanos, que Él no tenía que venir a este mundo, Él no tenía que sufrir por nosotros. Jesús ya existía con el Padre, Él ya era eterno. No había ninguna necesidad porque Jesucristo tenía que venir a este mundo, hermanos, a sufrir lo que Él sufrió. Los golpes que le dieron. La crueldad de lo que era sacrificar a alguien o condenar a alguien a la cruz, hermano. Los golpes que le daban. Ser tratado, hermanos, como un animal sin tener razón por qué.
porque Él nunca pecó, Él no era culpable de pecado. Él fue una persona sin pecado. Pero Pablo nos habla aquí, hermanos, que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, a Jesús, que Él estuvo dispuesto a pagar en la cruz de Calvario por nuestros pecados. De esta manera Él ascendió y se sentó en el trono de Dios, hermanos, donde ahorita está el Señor Jesucristo, hermano, en este día actual, sentado a la diestra del Padre en el trono, reinando soberano, hermanos. Pero Él dijo, no se le olvide, que Él volvería por nosotros. Él dijo que Él iba a venir otra vez a llevarnos. Entonces, si Él lo hizo, hermano, y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio, sin importar lo que Él tuvo que sufrir, tanto el castigo como la exhibición pública que hicieron de Él. Pero lo hizo por amor a nosotros, hermanos. ¿Por qué no darle al Señor lo mejor de nuestra vida? ¿Por qué no darle al Señor el todo de nuestra vida, hermanos? ¿Por qué no servirle fielmente, hermano? ¿Por qué flaquea? ¿Por qué se aparta de Dios? ¿Por qué prefiere vivir para el mundo? En los placeres miserables que no dejan nada en el hombre, más que un vacío y una miseria en su vida. Y una vanidad. ¿Por qué despreciar, hermano, el camino de vida eterna que Cristo nos trazó a nosotros? Él pagando el precio por nosotros. Enfocad pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo. Significa considerar a modo de comparación. Se refiere principalmente a los líderes religiosos de Israel que se opusieron amargadamente a él. Y no nomás ellos, hermanos. Me recuerdo aquel autor, hermano, que compuso aquel hermoso canto que se llama Las heridas de Cristo. Muchos de ustedes han escuchado ese canto, ¿verdad?, de las heridas de Cristo. Muchos le llaman el canto de sufrió agonías, pero se llama el canto de las heridas de Cristo, ¿no? Y este himno hermoso habla, hermanos, de aquel hombre que tuvo un sueño. Y él tuvo un sueño que él miró que a Cristo lo estaban crucificando. Y dice, en mi sueño yo vi que le azotaban a él, que lo estaban azotando al Señor Jesucristo. Y dice, pero cuando yo miré que estaban azotando a Cristo, lo estaban golpeando, en mi sueño, dice, yo sentí compasión y yo corrí a defenderlo. Yo corrí y agarré y tomé a aquel soldado que lo estaba golpeando y lo quise quitárselo para que ya no golpeara a Cristo, dice el canto. Pero cuando aquel soldado volteó, que a ver quién lo había agarrado a él. Cuando el soldado volteó, dice el canto que él miró su misma cara en la cara del soldado. Y él pudo ver que no era tanto el soldado y no era tanto los judaizantes que lo entregaron. Porque estaba escrito, hermano, y establecido en la palabra de Dios, desde antes que el mundo fuera fundado, que era necesario que Jesucristo diera su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Que Él muriera por nuestros pecados. Era necesario. Dice el canto, ¿verdad? Sufrió agonías el Señor del universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso. Siendo azotado por aquellos hombres, estando herido, perdón pido por ellos, ¿verdad? Pero Él quiso ir a ayudarlo, a defender a Cristo. Se dio cuenta que si Cristo estaba en la cruz muriendo y fue crucificado, era por nuestros pecados. Entonces, ¿quién realmente entregó a Cristo, hermano? ¿Eran los judaizantes, hermanos? ¿Eran los soldados? Realmente, hermanos, los que entregamos a Cristo a la cruz éramos usted y yo. Amén. Éramos usted y yo los que entregamos a Cristo a la cruz. Él murió por nuestro pecado, no por el de él. Él nunca pecó. Por eso Pablo nos dice, hermano, aquí claramente, por el bien nuestro.
dejando todo el peso y pecado que nos rodea. En el King James dice que nos hace que nos asedia, que nos mantiene aplastados, hermano. Es lo que dice en el original. Porque es precisamente, hermano, Cristo vino a morir por nuestros pecados para hacernos libres del pecado y no tengamos que vivir una vida derrotada, hermanos. Y es lo que hace el pecado en el hombre. Todo aquel hombre, toda aquella mujer que no quieren rendirse a Cristo, hermanos, que andan allá fumando, tomando en las cosas del mundo, en adulterios, en fornicaciones, todos aquellos que andan practicando todo ese tipo de pecado, ellos piensan que andan libres allá, contentos, celebrando lo máximo de la vida. Y no se han dado cuenta que están muertos, que están muriendo, hermano, que van caminando muertos. No se dan cuenta que el pecado destroza su vida, destruye familias, destruye matrimonios. Por eso Pablo nos dice que nos despojemos de todo aquel pecado. Sobre todo porque no entendiendo nosotros también, hermanos, claramente que por qué Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Que aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor no les pide a los creyentes que vaya a la cruz y derrame su sangre para resistir el pecado. Él ya pagó el precio. Pero cada vez, hermano, que el hombre sigue practicando el pecado, viviendo el pecado, y aquellos hombres y mujeres y aún cristianos que siguen practicando el pecado, hermanos, están despreciando el sacrificio de Cristo. Están pisoteando aquella sangre que Él derramó. Por eso, hermano, debemos deshacernos de aquel pecado que a Dios no agrada, pero que también a la misma vez nos destruye a nosotros. ¿Qué le ha dejado, hermano, el pecado al hombre? Dígame usted qué puede dejar el pecado bueno en el hombre. ¿Qué puede dejar el alcohol? ¿Qué puede dejar la cerveza, hermanos? Las cantinas, los bailes, los gallos. ¿Qué puede dejar eso en su vida? Más que un vacío aquí adentro, que usted trata de llenar cada 7 días, cada fin de semana. Trata de ir a buscar cómo llenar aquel vacío que trae en su corazón. Pero si estamos hablando de Cristo, hermano, de su muerte en la cruz, tenemos que entender por qué lo hizo. Debemos razonar por qué lo hizo, pues. Porque nos amaba, hermanos. Porque Él ama al pecador, Él ama al mundo. Y el deseo de Dios, el Padre, es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y obtengan la vida eterna. Por eso Pablo habla de la fe, de los héroes de la fe. Hombres que obtuvieron, hermanos, galardones. Otros no los obtuvieron, otros nomás saludaron la promesa de lejos. Otros fueron atormentados y sufrieron por la causa del Evangelio. Pero al final todos tienen la recompensa de la vida eterna porque fueron fieles a Dios. Mantuvieron la fe en medio de la adversidad. En medio de los tiempos terribles, obtuvieron la fe. Hebreos 12:5. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con nosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís castigo, Dios se os presenta como a hijos. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Aparte de eso, hermano, Cristo vino a hacernos libres del pecado. Cristo vino a traernos libertad a nosotros para que vivamos vidas libres. Y en nuestro caminar cristiano tenemos la tendencia de tratar de volver a nuestra manera de vivir de antes, no entendiendo que ahí hay castigo, consecuencias. Pero aparte de eso, hermanos, aparte de que nosotros cuando un hombre peca, un hombre vive a su manera,
toma, fuma, hace cosas que a Dios no agradan, adultera, fornica, adora imágenes, lo que sea, hermanos. Hay pecados que tienen consecuencias instantáneas, hay pecados que al plazo del tiempo vienen y nos carcomen, como aquel que toma, que fuma, que usó droga. Mira, hermanos, yo conozco a personas que se entregaron a Cristo y le fueron fiel, pero porque antes usaban droga, porque antes tomaban, murieron por la consecuencia de lo que hicieron, hermano, del pecado que practicaban. Otros fumaban y aunque se salvaron, se entregaron a Cristo, murieron de cáncer. Y aquí está hablando Pablo, hermanos, que nos despojemos de aquellas cosas que nos van a provocar consecuencias a nuestro cuerpo físico, pero no olvidando también, hermanos, que todo pecado tiene consecuencias. Y si nosotros somos hijos de Dios, es lo que está diciendo Pablo aquí, que si somos hijos de Dios, hermanos, que Dios tiene que tratarnos como hijos. Quiere decir que Dios va a tratar con el pecado que cometamos como creyentes, hermanos. Va a haber consecuencias a nuestro pecado como creyentes. Y Pablo dice que no hagamos eso. Que no dejemos que ese pecado que nos asedie nos esté dando para abajo, hermano, nos esté tumbando. Porque mire, así trabaja esto. Así se le engaña el pecado. Usted deja de venir a la iglesia y no viene un domingo, no hay problema. Pues un domingo hice algo, no vine, ¿verdad? Llega, no viene otro domingo, ok, llevan 2 domingos, no vino, ok, está bien. Pues quizás algo otro. Tercer domingo está enfermo, algo pasó, bueno, está enfermo. Pasa el mes y sale otra cosa, y otra cosa, y una excusa tras otra excusa. Después usted ya no está yendo a ninguna iglesia. Ah, es que aquí en la tele miro programas, hermano, es que aquí en YouTube miro predicaciones. No, hermanos, por eso Pablo dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque allí está la unidad del pueblo, la fuerza del pueblo. Entonces, para cuando usted menos piensa, ya no tiene ni ánimo de servir a Dios, ni ánimo de seguir adelante. Y entonces ya empieza el enemigo a meterle a usted crítica del pastor, crítica de la iglesia, crítica de los hermanos. Y como anda con gente mundana, gente que no sirve a Dios, tarde que temprano le van a dar por su lado. Y para cuando menos piensa usted ya anda fumando, ya anda tomando, ya anda haciendo cosas que a Dios no agradan. Y quizás no ande haciendo esas cosas, pero ya no sirve a Dios. Entonces hace lo que hace mucha gente. Es que yo sirvo a Dios a mi manera. Es que yo sirvo a Dios acá en mi vida personal. Es que no tengo que ir a la iglesia para servir a Dios. Y empieza el enemigo a trabajar la mente del creyente. Y para cuando menos usted piensa, ya lo tiene aislado allá. Y bien desanimado. Y bien con el pie arriba de su cabeza. Deprimido. Oprimido, ya no tiene ánimo de nada. Porque así trabaja el pecado, hermano. Pero hay cosas que Dios, hermanos, a veces tiene que permitir para corregirnos, hermanos. Y Pablo dice aquí que entendamos, hermanos, que esas cosas nos llevan a que Dios nos tenga que castigar a veces. Porque dice aquí, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo de Dios, se os presenta como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el Padre no corrija, no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Palabras fuertes, hermano, pero es la palabra de Dios. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no castigos. Déjenme le leo las notas, hermano. Muchos afirman ser creyentes aunque siguen el pecado, pero el Señor nunca los castiga. Esto demuestra que son hijos ilegítimos. Quiere decir que quieren la fe basándose en algo además de la cruz. El verdadero hijo, sin duda, será castigado de vez en cuando. ¿Se fija, hermanos? Yo he escuchado gente que dice, yo no voy a la iglesia, yo no soy como ustedes, pero yo tengo todo, yo estoy bendecido, yo estoy en buena salud, mis hijos todos van a la universidad, se graduaron. Y la gente así piensa a veces, que porque todo está bien, que Dios aprueba de eso.
Pero Pablo dice aquí, hermanos, que a los que somos hijos e hijas de Dios, Dios, si pecamos, nos castiga, hermanos. Obviamente que Dios no va a castigar al que no peca, hermanos. Pero dice que si no estamos bajo la disciplina de Cristo y estamos practicando el pecado y no sentimos castigo de Dios o no hay castigo de Dios, quiere decir, hermanos, que Dios no nos toma en cuenta como hijos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Hermano, eso no lo está diciendo el pastor Pando, hermano, eso lo está diciendo la Biblia. Que si usted se llama cristiano y usted practica el pecado y hace cosas que a Dios no agradan, y que a usted nunca le vienen consecuencias o que usted nunca lo castiga a Dios, cuestiónese. Óigame, ¿de veras soy yo hijo de Dios? Porque si fuera hijo de Dios, me disciplinara, me castigara. Amén. Y es lo que yo siempre pienso en lo natural, hermano. Un hombre y una mujer que tienen hijos y los hijos hacen y deshacen y nunca les dice nada. Para mí una persona así no ama a sus hijos como ellos dicen. Porque a un hijo que no se le pone disciplina, hermano, o castigo, estos hijos son los que terminan matando a alguien, hermano. Terminan golpeando a la mujer o terminan en las cárceles por andar allá de vagos, vendiendo droga o matan a alguien. Y después sí en la cárcel están llorando. Llorando porque están ahí y quieren que Dios, brevemente, que rápido Dios los saque del apuro. Y a veces Dios permite cosas para que nuestros hijos abran los ojos, hermanos. Dios castiga al que Él ama. Y Dios quiera que Dios nos castigue, a mí y a usted, si algo hacemos que no agrada a Dios, que nos castigue. Para poder ser llamados hijos de Dios, porque si de otra manera, hermanos, si andamos en pecado y nos llamamos cristianos y vivimos igual que el mundo, es posible que Dios no nos esté tomando en cuenta como hijos. Porque no queremos hacer lo que Él dice, sino que nos da la gana. Y a eso se refiere aquí. Mas si estáis fuera del castigo del cual todos los verdaderos creyentes han sido hechos participantes, luego sois bastardos de hijos. Muchos afirman que ser creyentes aunque siguen el pecado. El 9. Por otra parte, a pesar del castigo que nos imponen nuestros padres de la carne, lo reverenciamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En otras palabras, hermano, ¿entiende lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos? Que así como un padre natural castiga al hijo, le llama la atención al hijo para salvarle su vida. Dice, no nos odian. Bueno, un que otro rebelde sí, a un otro que otro por ahí no le gusta corrección y se enojan con nosotros, pero generalmente cuando un papá castiga a un hijo o una hija, hermanos, los disciplinan. Por lo general no son rencillosos con nosotros, no son rencorosos. Y yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto pues en mis hijos y en mis nietos, hermanos, cuando les llama la atención. Sí lloran y se ponen tristes, pero se les pasa. Como que vuelven otra vez como si nada pasó. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos, dice, entonces si Dios es nuestro Padre, dice, por otra parte, a pesar del castigo que nos imponen nuestros padres de la carne, lo reverenciamos, les damos respeto. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Se fija, hermano? Hay bendición en obedecer a Dios. Hay bendición en guardar su palabra, hermanos. Hoy en día en la iglesia moderna andan en los movies, ven películas con maldiciones, ven películas con adulterio, escuchan canciones con violencia que hablan de droga, de vender droga, están atados a las novelas. Mucha gente. Y esas cosas nomás están afligiendo su espíritu, hermano. Son estos que están ahí en la iglesia dormidos con tal sermón. Dormidos con hasta la predicación. No, pero con las novelas están ahí que no parpadean ni los ojos, hermano. Entonces hay que andar en obediencia, hermano, porque toda desobediencia, sea cristiano o no sea cristiano, hijo de Dios, toda desobediencia tiene consecuencias, hermano. El cristiano que no ora, que no lee la Biblia, se va muriendo espiritualmente, cae en depresiones, en opresiones. No le haya sentido a la vida, no le haya chiste a la vida cristiana. Pues qué aburrido. Pues es lo mismo ir a la iglesia, nomás a la iglesia. Otra vez con la escuela dominical.
Otra vez con esos cantos largos, y ahí está la gente. ¿Por qué? Porque están viviendo en la carne, están sembrando para la carne, para el pecado de la carne. Y por eso es que no hayan sentido de vida en el Evangelio. En servir a Dios les es monótono ir a la iglesia. Les es una carga ir a la oración, hermanos. Les es una carga servir a Dios con fidelidad. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Ahí está, hermano. Y esto voy a hablar un poquito más la semana que entra. Esto es un detalle bien importante, hermanos. Para que recibamos santificación. Indica el propósito del castigo y la corrección de Dios. Que si al cristiano, hermanos, es probado que si el cristiano tiene luchas y pruebas, hermanos, en su vida, no es porque Dios se olvida de uno, hermano. No es porque Dios no está ahí. No es porque Dios es un Dios malo, hermano. Es porque Dios nos está entrenando en el camino de la vida, en el camino de la fe, en el caminar con Dios. Nos va formando Dios, nos va disciplinando, hermano. Porque, hermano, no se puede obtener fe. No puede madurar la fe, hermanos, cuando no hay pruebas ni luchas. ¿Cómo que esperamos crecer sin luchas, sin pruebas? Nuestra fe tiene que ser probada, hermanos. Así como fue la de Abraham, que leímos de estos grandes héroes de la fe en el capítulo 11, hermanos. Abraham fue un gran hombre de fe, pero fue probado, hermano. Dios le pidió a su mismo hijo que lo sacrificara. Los jóvenes hebreos fueron echados al lago de fuego, hermano, para ser probada su fe. Pero hay otros que sí los echaron y no fueron salvos. ¿Se fija? Cada quien, Dios le da su medida de fe y sus pruebas, hermanos, para que podamos ser hallados fieles delante de Dios el último día de nuestra vida, hermanos, o en el día del bema trono de Cristo, hermanos. Cuando Cristo venga, que nos encuentre siéndole fiel a Él. O si llega la muerte a nosotros y morimos antes de la venida de Cristo, hermanos. Que podamos ser hallados dignos, hermanos, de entrar a su presencia, hermanos. De que nuestro nombre sea hallado en el libro de la vida, hermanos. Ese es el propósito de luchar por la fe, hermanos. De pelear por la fe y mantenernos firmes en Dios. Venga lo que venga, hermanos. Se oponga quien se oponga. Nos critique quien nos critique. Digan lo que digan, hermanos. Pero vamos a serle fiel a Dios. Porque ahí está el secreto, hermanos. Para vivir una vida victoriosa, hermanos. Esto de servir a Cristo, de servir a Dios, hermano, no es pasatiempo, no es para hoy sí, mañana no. Esto es un camino que tenemos que agarrarnos firmes del arado, hermanos, firmes de la palabra de Dios, firmes de Dios, y seguir adelante, hermanos. Nos siga, que nos siga, y se oponga, que se oponga, hermanos. Tenemos que entender eso, hermano, que estas cosas no son fáciles, pero vamos encaminados en el camino de la fe, peleando la buena batalla de la fe, hermanos, para no perder la fe en la prueba, hermanos. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que venga a la iglesia, hermano. Véngase a orar juntos, véngase a alabar a Dios juntos, véngase a estudiar la palabra de Dios. Véngase, hermanos, a vivir para Dios. ¿Qué mejor cosa hay, hermanos? Mirar allá, quedarse en la casa a mirar juegos. Quedarse en la casa a mirar películas, hermano. Es lo que tiene más chiste que servir a Dios para usted. Que la reunión familiar, hermano, la familia la tiene todo el tiempo. La familia la puede visitar en cualquier tiempo. A Dios nomás, muchos de ustedes nomás le dan un rato al Señor el domingo, hermano. Muchos de ustedes, la mayoría de ustedes nomás le dan el domingo al Señor 1 hora, 2 horas y es todo. Porque el resto de la semana trabajan con amigos, con parientes en los juegos, en las películas, en la tele de día y noche, hermano. Yo he visitado hogares, hermanos, donde están mirando la tele desde que amanece hasta las 2, 3 de la mañana, hermanos. Yo he visto que la gente tiene ese hábito, hermanos. Hermanos, esa es la muerte espiritual. Esa es la depresión espiritual que hay en la gente. Que a todo le dan tiempo menos a Dios. Y por eso están muertos espiritualmente. Insatisfechos. No hayan paz, no hayan gozo, hermanos. ¿Por qué? Porque le están dando vuelo a la carne, hermano. La carne gobierna. Le dan todos los gustos a la carne que quiera. Y eso va afligiendo al espíritu. Esto es una disciplina, hermano, de buscar a Dios, de servir a Dios. Véngase a la iglesia, hermano. No se esté quedando en casa, hermanos. No se estén quedando en la casa. Cuando Cristo venga, hermano, Él quiere dar gente fiel. Gente buscándole. Él quiere encontrar a su iglesia unida cuando Él venga, hermanos. A su pueblo unido como un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo. Aunque hay algunas iglesias todas desparramadas, pero somos un solo cuerpo, hermanos.
Si a la iglesia que usted vaya, ahí vaya a recibir palabra de Dios, ahí vaya a orar, a buscar a Dios. Si está en una iglesia falsa donde están predicando puras tonterías y falsa doctrina, pues salgas ahí, busca una iglesia buena, que prediquen la palabra que le va a dar vida. Porque se muere espiritualmente si quitamos nuestra vista del autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo, hermanos. El cuerpo de Cristo se une. La iglesia debe unirse a orar juntos, a alabar a Dios juntos, a adorar a Dios, a escuchar la palabra. Es lo que hacía la iglesia primitiva, hermano. Tenemos que volvernos a la sencillez del Evangelio. Porque ahí está la vida para la iglesia. En la unidad está la fuerza, hermano. Así es de que, hermanos, hermanas, no se estén quedando en la casa, hermano. Ya no le esté dando rienda suelta a la carne. Ya no deje que el enemigo le esté ganando la batalla. Váyase a la iglesia, váyase a buscar a Dios. Váyase a buscar su rostro, hermanos. Vaya a servir a Dios. Además, Él viene pronto, Cristo viene pronto, hermano, y debemos prepararnos para su venida. Debemos estar listos para la venida de Cristo, o si nos vamos primero. Amén. De esta vida física. Que Él pueda que nos pueda recibir con brazos abiertos. ¿No se le hace a usted algo glorioso, hermanos? Que si hoy morimos, despertemos en su presencia, nuestro espíritu y nuestra alma, esperando que el cuerpo sea resucitado. ¿No se le hace algo glorioso que Cristo nos mire y nos diga, bienvenido, hijo mío? Y no vaya a estar como otros por ahí, hermano, que se están muriendo, que piden a que todo el mundo ore por ellos, que se están muriendo, siento que ya se van. Siente que ya se van. Pero toda su vida no se han querido preparar para Dios, hermano. No se han querido preparar para servir a Dios con todo su corazón, hermano. Si en un tiempo tenemos que servir a Dios fielmente, hermano, es en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, que la fe de muchos flaquea, hermanos. Que el amor de muchos se ha enfriado, se ha acabado, hermanos. Hay mucho pecado, mucha violencia. Si en un tiempo tiene que estar la iglesia unida, hermano, es en estos tiempos que estamos viviendo. Venir a sentir el calor de los hermanos, el calor de Dios, cuando Él deja sentir su presencia en la unidad del pueblo de Él, cuando viene y se une y le alaba y le canta, hermanos, y escucha su palabra. Amén. Porque Dios nos ama, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos. Él está por venir por nosotros. Debemos prepararnos, hermanos. El morirnos no debe ser algo que nos da miedo, hermano, un espanto. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios que le está haciendo, que sirve a Dios con todo su corazón, hermano, al morirse para nosotros es un privilegio, hermano. Es un honor decir si nos dice el otro, te queda un mes de vida. Qué bendición, hermanos, poder estar confiado que vamos a irnos con nuestro Señor a verle eternamente ya, hermanos. Todo lo contrario, cuando la gente anda en la carne, viviendo como le dé la gana, hermanos, llega la muerte o algo y están todos espantados, hermano. Sienten amargura de irse. Unos gritando, otros atachando maldiciones, hermano. Pero la vida, hermanos, no es la vida cristiana, hermanos. La vida ungida cristiana, la vida de unción, hermano, la vida en Cristo, no es meramente un curso que vaya a agarrar usted un ratito o se sienta ahí a orar media hora y ya estuvo, y con eso basta. No, hermanos. Es un estilo de vida continuamente orando a Dios, continuamente leyendo su palabra, continuamente juntándose con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, hermanos, continuamente adorando a Dios juntos, continuamente escudriñando la palabra de Dios todos nosotros juntos. Eso es lo que es la vida de la iglesia, hermano. Lea la vida de los apóstoles. Se la pasaban juntos orando, hermanos, ayunando, orando, participando de la cena del Señor, estudiando, hermanos, orando uno por los otros. Es lo que hacía la iglesia primitiva, hermanos. Muchas veces por la persecución no podían en templos, pero lo hacían en casas. Pero hoy no tenemos ese tipo de persecución. Hoy tenemos el privilegio en Estados Unidos de unirnos en iglesias, hermanos, y adorar a Dios. Vaya a la iglesia, hermanos. Sirva a Dios fielmente. Es tiempo de volvernos al primer amor, a volvernos a enamorar de Dios, hermanos, de su presencia, de ir a la iglesia, hermanos, que aquellos momentos que ya nos daban ansias, que no abrían las puertas de la iglesia para estar ahí. Y hoy para mucha gente es una carga ir a la iglesia, hermano. Qué tristeza, hermano. Para mucha gente ya es una gran carga ir a la iglesia, ya se les hace monótono, ya otro día de servicio, hermano, otro culto. Y antes estábamos que reventábamos, que no llegaba la oración, hermano, que no llegaba el culto para ir a ver a los hermanos, para escuchar al pastor enseñar y predicar, para ir a orar juntos, hermanos, para cantar a Dios. Pero todavía estamos a tiempo, hermano, porque Dios no ha cambiado. Él sigue derramando su bendición, la unción a la iglesia cuando hay un pueblo que le busca con todo corazón y sinceramente.